Bienvenidos en una nueva entrevista en Manoa.news. Hoy hablamos en castellano porque estoy hablando con una mujer, con Cristina Calero, una ciudadana de Mallorca que ha intentado impedir la tala de unos árboles de unos 80 años de edad aquí en Palma, y vamos a ver por qué es un tema que es importante para todos los ciudadanos en diferentes partes del mundo y que es la relación entre ciudadanos y políticos y la naturaleza. Muchas gracias por tomar este tiempo, Cristina. Gracias a vosotros por invitarme. Primero, ¿podrías explicar a nuestro público que no sabe nada de lo que pasó, que ha surgido aquí en Palma de Mallorca? Bueno, en primer lugar, me gustaría comentarle al público que estamos hablando de 17 árboles, concretamente Villasombras, que, bueno, pues formaban parte y no solamente partes, que le daban vida a una plaza que es muy emblemática aquí en Mallorca porque forma parte del barrio de Calatrava, que ten en cuenta que es uno de los barrios más, bueno, pues con más solera, ¿no? de Palma, que forma parte, para aquellos que conozcan un poco la ciudad de Palma, bueno, pues de todo lo que sería el casco antiguo, en donde está tanto la Catedral de Palma como el Palacio de Almudaina, etcétera, etcétera, ¿no? Es una plaza, además, que es el espacio más grande que quedaba sobre las murallas, ¿no? Y que a su vez estas murallas dan al mar, con lo cual, bueno, pues era un lugar que para todos los palmesanos era absolutamente emblemático, ¿no? Y además, bueno, pues teniendo en cuenta que Palma no es una ciudad muy verde, pues era un lugar idóneo porque estas 17 bellas sombras, estos 17 bellas sombras, ten en cuenta que estamos hablando de árboles que tenían, como bien has dicho, 80 años, un poco más de 80 años. Estamos hablando de 17 árboles que prácticamente llegaban hasta un cuarto o un quinto piso de un edificio, que es cierto que restaban quizá vistas hacia el mar a aquellas edificaciones y a los hoteles de lujo que están allí en esa plaza, pero que aunque les quitaran la vista al mar, pues daban un espectáculo de verdor, de sombra y sobre todo de temperaturas un poquito más equilibradas, ¿no? Durante las estancias de verano, ¿no? Que cada vez en Mallorca son peores. Y hay ciudadanos, no sé cuántos, como unos 100 quizás. Hay más, hay muchos más ciudadanos, hay muchísimos más ciudadanos. Piensa que tanto asociaciones vecinales como ciudadanos sin filiación política o de diversas filiaciones políticas, quiero decir que todo esto trasciende lo que es el debate meramente partidista, ¿no? En el que normalmente estamos un poco, por el que estamos entretenidos normalmente todos, ¿no? Y que nos hemos unido todos nosotros, junto con muchos técnicos, estamos hablando de biólogos, estamos hablando de botánicos, estamos hablando de especialistas arboristas que se han unido, ingenieros agrónomos que también se han unido y que lo que están intentando desde el principio ya no fue solamente en su origen evitar la tala de estos árboles, sino desgraciadamente una vez que se han talado, además en unas circunstancias poco transparentes, en unas circunstancias que la verdad llaman mucho la atención bueno, pues en un entorno que es democrático. Una vez que se han talado, lo que estamos intentando al fin y al cabo es conseguir que todo esto no sea estéril, es decir, que la muerte de sus bellas sombras, que la muerte de esos árboles traiga, pues, bueno, pues un futuro mejor y más verde para nuestra ciudad. Para llamar más a la conciencia de más ciudadanos qué está pasando y qué son las decisiones Exactamente. políticas que se han tomado. ¿Tú estuviste ahí cuando cortaron los árboles? Sí, la verdad es que sí, pero ten en cuenta que fue muy difícil. Fue muy difícil porque sorprendentemente se hizo de madrugada cuando todavía era de noche, se hizo cuando todavía la normativa ciudadana prohíbe el ruido, ¿no? Imagínate el estruendo de las sierras. Se desplegó, bueno, una organización policial bastante sorprendente, puesto que bueno, pues se cancelaron todos los posibles accesos hacia la plaza, con lo cual se suspendió cualquier posibilidad de pacíficamente, por supuesto, pero por lo menos hacer presencia para protestar, aunque fuese de forma silenciosa por lo que estaba ocurriendo, se denegó toda esa posibilidad. Entonces fueron unos momentos, la verdad es que bastante tristes, ¿no? Porque se oían
los ruidos de las sierras. La verdad es que fue rapidísimo. 17 árboles enormes. Llama mucho la atención lo rápido que se puede acabar, ¿no?, con esa vida. Y poco pudimos hacer, más allá de muchos volvernos a casa porque no podíamos acceder a la plaza, y otros pues oír el ruido o ser testigos, pero desde muy lejos. Bei Manova finden Sie einen Journalismus, der nicht nur neue Perspektiven aufzeigt, sondern auch eine lebendige Debatte ermöglicht. Damit das weiterhin so bleibt, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bereits mit einem kleinen Dauerauftrag geben Sie uns die Planungssicherheit, die wir benötigen, um unser vielfältiges Angebot nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch auszubauen. In diesem Sinne danke ich Ihnen ganz recht herzlich. Yo he visto un vídeo, creo que me mandó una persona activista, que se vieron como que los ciudadanos estaban hasta llorando, como que si fueran como familia, y me parecía algo bonito que al final sí algunos humanos tienen esta conexión, el respeto hacia estos seres que también son los árboles. Bueno, son seres que nos han estado acompañando durante más de 80 años, de que nos han ofrecido vida, nos han ofrecido sombra de una manera, bueno, pues totalmente desprendida. Para nosotros era importante, no solo ellos, es importante cualquier árbol, cualquier planta que de alguna manera pueda revitalizar lo que es pues el ambiente de una ciudad, ¿no? Está demostrado que es importantísimo que las ciudades, ya no solamente por una cuestión de nivel de oxígeno en el aire, ¿no?, o de calidad, ¿no?, del ambiente, sino también por el estado de ánimo, también por un montón de cuestiones que favorecen al ser humano y que, como te comentaba antes, es decir, todos habitualmente, yo creo que para esto no importa hacer diferencias entre naciones. Quiero pensar que todos los seres humanos, cuando queremos sosegarnos, o cuando nos dicen piensa en algo que realmente te dé paz, todos normalmente, ¿qué pensamos? Pensamos en un atardecer, pensamos en un bosque frondoso, en fin, tenemos unas imágenes que compartimos todos de alguna manera, ¿no? Y parece mentira que aun dándonos cuenta que esa tendencia es la que nos favorece, parece ser que las decisiones muchas veces van en un camino totalmente contradictorio. Y es que los técnicos de Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Palma han defendido la retirada de los árboles y han reiterado que presentaban graves patologías estructurales y un elevado riesgo de fractura y caída sin perspectivas de futuro. ¿Qué opinas tú al respecto después de haber examinado también con otros expertos sobre lo que dicen? Bueno, en primer lugar, creo que este tipo de decisiones que son tan importantes, ¿no?, para el ciudadano, deberían ser mucho más democráticas. ¿Esto qué significa? Significa que 2 o 3 técnicos del ayuntamiento, creo que es importante, ¿no?, que se sentaran a hablar, a compartir conocimiento y, sobre todo, y lo más importante, a avalar una decisión de forma científico-técnica, ¿no? Es decir, tenemos que fundamentar esas decisiones sobre todo en un conocimiento absolutamente racional, ¿no?, y científico-técnico. No podemos siempre, bajo el estandarte de la seguridad, ¿no?, que, como bien sabes, hoy día parece que todo se puede legitimar, ¿no?, simplemente por el hecho de que el ciudadano esté seguro. Creo que hubiera sido necesario que se llevara a cabo este debate. Este debate en ningún caso se permitió, hubo demanda de este debate y de este diálogo en muchas ocasiones, lo cual fue pues muy difícil de llevar a cabo, y de hecho ya han salido publicaciones de expertos arboristas que dudan de estas conclusiones en torno a los 17 árboles, ¿no? En primer lugar, porque toda la acción, desde que se decidió y se informó de que se iban a talar hasta que se llevó a cabo, fue de una manera absolutamente urgente, que no casaba en absoluto con el año y medio que nadie se había pronunciado al respecto y que las familias y los niños jugaban bajo los árboles. Quiero decir que si hubiera sido realmente tan sumamente peligroso, ¿no?, pues hubieran tenido cuidado.
Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque siempre existen opciones, ¿no? Que no son irreversibles. Es decir, estudiar cada individuo, no hacer un estudio, la mayor parte, por cierto, visual, no hacer un estudio general, sino hacer un estudio de cada uno de los individuos y ver si realmente es necesario talar los 17 o si hay muchos árboles que quizá, pues haciendo cercados, haciendo apuntalamientos, haciendo estudios paulatinos, pues de las diferentes ramas, por si hubiese peligro de caída, etcétera. Había muchas medidas antes de talar los 17 árboles. Es decir, esa medida, primero, es una medida irreversible, con lo cual debe ser absolutamente la última. Y en segundo lugar, esa medida para mí es un significado de no saber gestionar, porque al final, simplemente porque hay una serie de árboles o de plantas que te dificultan un poco la gestión, parece que la solución es talar. Y no, no es eso, ¿no? La solución real es llevar a cabo una buena gestión de los parques y jardines. Esa es la verdadera decisión, o eso es lo que debería pasar, y es por lo que estamos luchando, para que se dé en un futuro pues una más consensuada, más veraz y más avalada científico-técnica decisión en torno a los árboles que forman parte de Palma y que nos acompañan a todos los palmesanos y a todos los que vienen a visitar la ciudad. Y el ayuntamiento ahora prevé una actuación de mejora de la plaza y quieren plantar como 20 otros árboles de otras especies que ellos dicen que serán más adaptadas al entorno urbano. Pero digo, en mi percepción, unos árboles que ya tenían 80 años, me parece que ya estaban como adaptados. ¿Qué opinas o qué opina el grupo que... Bueno, el grupo en general, claro, está totalmente en desacuerdo. Ten en cuenta que la restitución que se va a llevar a cabo dista mucho de lo que era la plaza. Es decir, no puedes, es incomparable. Es incomparable ahora pues intentar justificar la acción a través de la siembra de una serie de árboles que serán evidentemente muy inmaduros, que no estarán en absoluto asentados, que en muchos casos además pueden dar problemas, como ya sabemos que sucede muchas veces con los árboles que se plantan en zonas urbanas, y que por supuesto van a necesitar un proceso larguísimo para que realmente puedan en algún día del futuro, yo aquí no estaré, ya probablemente habré muerto, porque estamos hablando de décadas, ¿no?, para que un árbol se asiente de esa manera, de ese tipo de sombra y de ese tipo de calidad de vida a los ciudadanos de Palma. O sea, es un absurdo intentar justificar a través de una restitución, porque no tiene nada que ver. Es decir, había soluciones mucho menos radicales, por supuesto, soluciones no irreversibles que se podrían llevar a cabo, que se podrían haber llevado a cabo sin tener que restituir. No es que estamos negando que quizá algún árbol tuviera alguna patología extrema que pudiera ser peligroso. Si esto se hubiese demostrado científico-técnicamente, compartiendo información, no solamente los ingenieros de las instituciones municipales, sino también todo lo que es el conocimiento independiente de ingenieros agrónomos, botánicos, biólogos, etcétera, que estaban en desacuerdo. Es decir, si se hubiese consensuado que algún árbol era inseguro para el viandante, por supuesto que todos creo que hubiéramos llegado a la conclusión de que era necesario talarlo. Pero que 17 bellas sombras al mismo tiempo, de pronto y con una urgencia desmesurada, sean absolutamente peligrosos e inseguros para la sociedad, es un poco, por lo menos, extraño, ¿no? ¿No te lo parece? A mí sí que me lo parece, y de hecho, ya te digo, hay muchos entendidos que están totalmente en desacuerdo. Y es como que demuestra para ti sobre la relación entre políticos y los ciudadanos, porque es un poco como autoritario en vez de democrático. Es como tratar a los ciudadanos como si fueran unos niños que no van a entender nada, ni explicarles, ni entrar en debate. ¿Cómo lo ves? Es como si los expertos que tienen el grupo no tienen la misma sabiduría que los técnicos de parques y jardines del ayuntamiento. Sí, yo creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, creo que nuestras democracias están ligeramente enfermas. Quiero decir, la democracia es, dentro de los sistemas que conocemos para organizarnos, evidentemente yo considero que es el mejor. Pero las democracias que vivimos hoy son democracias enfermas porque son muy poco participativas. Es cierto que hay algunos países europeos que son más participativas, pero precisamente el caso de España no es una democracia participativa.
Los ciudadanos tenemos únicamente voz y voto para votar cada 4 años, ¿no? Colocar un papel en una urna y después ya a partir de eso prácticamente pues no se nos vuelve a preguntar absolutamente nada. Y creo que esto es absolutamente un error. ¿Por qué? Porque el ciudadano, desde mi punto de vista, cada vez está más alejado de las decisiones que se toman, ¿no? Es normal. Si no te dejan participar en las decisiones, cada vez tienes menos interés por preocuparte por lo que realmente está pasando y comprometerte, ¿no? En esa toma de decisiones, simplemente porque no tienes espacio para ello, ¿no? Entonces, estas democracias enfermas, en vez de estimular, ¿no? Momentos como este, que deberían haber sido momentos de consenso, momentos de compartir conocimiento, momentos de inmiscuir a los ciudadanos, ¿no? Sobre todo de los barrios adyacentes, ¿no? a esta plaza, ha sido todo lo contrario, ¿no? Ha sido una merma de cualquier proceso democrático. Ha sido un proceso además con una cierta falta de transparencia porque tanto las asociaciones de vecinos como otras entidades pidieron información sobre la justificación de esa tala y pues esa información y esos informes completos nunca se pudo acceder a ellos. Es decir, ha habido una merma, ¿no? Porque al final nuestras democracias es cierto que quizá no imponen directamente o no prohíben directamente, porque evidentemente es políticamente incorrecto, pero subliminalmente, a través de restringir, a través de dificultar, a través de, de ser poco transparentes, ¿no? Al final también dejan de ser democráticas en muchos aspectos, ¿no? Y para mí esto es uno de los temas más importantes que deberíamos tratar en mi país, en España, en Baleares, por supuesto, en mi tierra, pero en general en toda Europa. A mí me sorprende que yo pensaba que a nivel nacional y europeo es para mí muy obvio porque está muy lejos todas las instituciones de los ciudadanos, Sí. pero pensaba que al nivel local que era todavía un poco diferente, que está más cercano, pero esto fue como muestra que no, pero que entonces es el interés del gobierno detrás de estos árboles. ¿Es realmente que ellos piensan que hay un peligro o se sospecha otra cosa detrás? Que muestra Eso no lo puedo saber. Es decir, es cierto que ha sido elaborado por varias personas especialistas durante estas Navidades, un contrainforme, es decir, un informe contrario al propio informe del ayuntamiento. Este contrainforme, de hecho, se va a presentar en rueda de prensa, si no recuerdo mal, este miércoles, pasado mañana, se va a presentar en donde se explica la falta de justificación, la falta de transparencia y se explica todos estos puntos de una manera detallada, ¿no? Precisamente buscando llamar la atención sobre el hecho de que el ciudadano tiene que participar, el ciudadano tiene que poder comprometerse con la toma de decisiones que le afectan directamente, ¿no? Sobre todo en un tema tan crucial, yo creo, para cualquiera de nosotros como es la naturaleza que nos acompaña en las ciudades y lo importante que es este acompañamiento. Y es como dijiste, como la plaza donde se cortaron está delante de un hotel de lujo. Y que Hay ahí dos hay como hoteles, sí, hay dos hoteles de lujo. Y Sí, sí, entonces hay gente que después quizás pueden sospechar que hay como lobbies o no sé, intereses detrás de esto, pero si Bueno, el claro, ayuntamiento tuviera interés en demostrar evidentemente, que no es así, podrían haber intentado hacer un claro, reconocimiento. el problema es ese, que cuando no hay una información transparente y compartida, al final pueden salir sospechas de todo tipo, pero es natural, ¿no? Las personas cuando no saben tienden a pensar y tienden a plantearse qué es lo que ha ocurrido, sobre todo ante algo tan incomprensible, porque es absolutamente incomprensible lo que ha ocurrido, pudiéndose hacer de una manera totalmente diferente, es decir, habiendo permitido vallar el espacio si realmente era tan sumamente peligroso, vallarlo además con una estructura que realmente no permitiera el paso de los viandantes, cosa que tampoco se hizo, haber esperado como por lo menos un mes, 2 meses a hacer una comisión independiente que también pues buscara soluciones junto con los ingenieros municipales, pero es que todo eso fue imposible por mucha lucha que se llevara a cabo. Al final, de verdad que estar allí ante las sierras y la caída de los árboles
fue una sensación de decepción y de pues eso, de falta de comprensión, de no entender el porqué, cuando había otra posible solución. Y dijiste que el grupo que primero intentaron, como donde trabajas tú también, impedir la tala, que ahora ya eso pasó, pero que estáis trabajando en ver cómo se puede aprender algo, cómo se puede mejorar para el futuro. Claro, por Entonces, es supuesto. ahora la visión que tenéis en el Por grupo. supuesto, estamos intentando, pues en primer lugar, como te he dicho, se ha elaborado este contrainforme simplemente para poner de manifiesto el error, ¿no?, de la tala y el error de, sobre todo, el proceso que se llevó a cabo. Estamos trabajando para reivindicar una democracia más participativa, sobre todo en la toma de este tipo de decisiones que afectan directamente al ciudadano. Estamos trabajando pues en intentar difundir a través de medios, a través de no solamente locales, sino también nacionales, ¿no? Para que verdaderamente nos demos cuenta que al final es fundamental el espíritu del ciudadano. Es decir, que si la democracia participativa no llega desde nuestras instituciones y no llega desde nuestros ámbitos de gobierno, entonces tiene que llegar desde los propios ciudadanos, que los ciudadanos se tienen que organizar de una manera racional, de una manera pacífica, por supuesto, pero sin perder el objetivo de intentar que cada vez los sistemas y las decisiones sean más democráticos y que cada vez, en este caso concreto, pues haya más acompañamiento de la naturaleza al ser humano en los espacios urbanos. Entonces también es un poco una invitación a los ciudadanos de no ser tan pasivos, porque Por todavía la mayoría supuesto. de ciudadanos son muy pasivos porque nos hemos acostumbrado a confiar en ya tendrán sus razones y No, no, el ciudadano siempre tiene que, por supuesto, racionalmente. Yo soy una persona que todo intento fundamentarlo en la razón y que realmente esta razón además esté avalada por un conocimiento, ¿no? Si no, no es válido. Pero el ciudadano tiene que sospechar, tiene que intentar conocer, tiene que comprometerse, tiene que movilizarse si hay algo que no comprende. Porque es eso la democracia, ¿no? Desde mi punto de vista. Y además ten en cuenta que al final, si tú abres ese espacio, son muchas las personas que colaboran. Piensa que cuando se talaron los árboles, no sé si vais a mostrar alguna imagen, pero merece la pena, porque realmente la plaza ahora mismo es que parece que ha caído una bomba, o sea, es una imagen tremenda. Se están dando muchísima prisa para sacar los grandes tocones. Piensa que han quedado tocones que incluso 3 personas no pueden abrazarlos, o sea, son tocones enormes de árboles pues, de esa envergadura. Toda esa zona se ha vallado y ha sido increíble la cantidad de gente que ha colgado lazos negros en las vallas como una forma de expresión, ¿no?, del dolor por esa tala. Ha habido gente pues, que ha colgado incluso pues, elementos, ¿no?, que ha confeccionado en su casa. Ha habido niños que han hecho dibujos y los han colgado, sobre todo niños del barrio, ¿no?, y los han colgado también en las vallas. Ahora, por ejemplo, pues hay un grupo de personas que le gustaría hacer una especie de escenografía en la Plaza de Cort, que es nuestro espacio más político, ¿no? Una escenografía de esa caída de los 17 árboles. Es decir, se ha abierto un espacio, entonces la gente, en la medida de que puede expresarse, se expresa, ¿no? El problema es cuando ese espacio cada vez está más cerrado, más mermado, ¿no? Y entonces el ciudadano pierde interés, ¿no? Y se aísla de todo lo que está sucediendo y todas las decisiones que se toman a su alrededor. vale, bueno, muchas gracias. Eres un ejemplo que sí que vale la pena motivarse y actuar y Por buscar supuesto, a personas con los cuales podemos hacerlo juntos. por Aquí en supuesto. Mallorca hay mucha gente, también ecologistas que Sí, están. bueno, tenemos una isla muy, bueno, con mucha presión, ¿no? Además, pues eso, cada vez hay más presión, cada vez hay eh, más intereses económicos, ¿no? Por construir, en fin, el territorio es muy vulnerable y por supuesto hay muchos grupos que se movilizan ya no solamente con respecto a la naturaleza urbana, también a la naturaleza, quiero decir, más protegida, ¿no? Incluso a las zonas marinas. Es decir, sí, la verdad es que hay bastante movilización aquí en Mallorca en ese sentido, ¿no? Por eso nos da tanta rabia cuando
bueno, pues cuando algo se podría haber hecho mejor y no se ha hecho. A mí es un honor para mí como trabajar con personas como tú y también otra gente aquí en la isla para demostrar también a los alemanes para que tengan otra imagen de Mallorca, porque en Mallorca está como la isla visto como un sitio muy superficial de turismo y que es un sitio tan precioso como es la Tramontana, la montaña Sí, aquí hace parte del patrimonio de la sí, UNESCO sí, sí, sí. y que hay mucha gente aquí en la isla para protegerlo, trabajando en esto. Y es un honor para Muchísima mí también poder gente. mostrar a estos grupos y a gente como tú para Sí, sí, cultivar un poco sí. más otra imagen Hay de la isla. mucha gente trabajando, pero bueno, ya sabes que desgraciadamente, pero por eso no hay que perder, por supuesto, la esperanza. El trabajo de muchos a veces se puede ver mermado por la acción de uno solo, ¿no? Es lo tremendo. Pero bueno, no hay que perder la esperanza y hay que siempre intentar mejorar el entorno en la medida de lo posible. Y sensibilizar la conciencia de los Por turistas supuesto. y también de los ciudadanos de Sí, sí, por Mallorca. supuesto, porque al final yo creo que aunque haya evidentemente fronteras políticas, idiomas distintos, etcétera, pero al final un puñado de tierra es el mismo en todas partes. Quiero decir que debemos ser respetuosos allá donde vayamos y allá donde estemos, porque al final estamos pisando una tierra que es bastante similar, aunque nosotros pensemos que no, ¿no? Por todo el entramado de ideas, ¿no? Que además nos persiguen desde el pasado. Pero en realidad, si miras la naturaleza y la observas, te das cuenta que en realidad es bastante similar todo. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ti por este rato. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.